Esta es la historia de un arquitecto alemán que para evitar innecesarias y absurdas demandas llamaremos, no sé, Mies van den Boe, por ejemplo. Aquí le tenéis, todo elegante con su sombrero y corbata roja. Mies decidió que empezaría colocando los soportes que sustentarían la losa de terraza. El lugar perfecto para tumbarse al sol mientras los paparazzis le harían miles de fotos. Porque así era Mies van den Boe, todavía no lo conocía ni su madre, pero había que pensar en grande. Ahora que las escaleras estaban terminadas, era el momento de comenzar a rellenar esa losa que hablaba de la terraza. Mies tenía súper claro que debía ir siempre bien uniformado, porque como le contó aquel profesor en la escuela, un arquitecto podía ser objeto de un homenaje en cualquier momento. Y eso significaba ir de punta en blanco, aunque fuese a estar toda la mañana él solo colocando piedra en la obra. Una vez terminado el perímetro de la losa, quedaba quizás lo más aburrido, que era rellenar todo el interior de piedra. A few moments later. Y ahí estaba, el primer nivel de la vivienda terminado. Seguiría por las escaleras que dan acceso a la siguiente losa. Decidió levantar todavía más la vivienda porque sabía que iba a estar situada en una zona donde el río crecía y no quería mojarse los pies mientras desayunaba cereales. Y con los accesos terminados, era el momento de empezar a definir la estructura. Aquellos pilares soportarían toda la casa que iba a estar levantada sobre el terreno. Y decidió hacerlos de piedra porque, yo qué sé, se había enfadado con el cerrajero o algo así. Tampoco sea esta antiquismiquis. Serían 8 los pilares que levantarían la casa para que no hiciese falta más estructura en su interior y así pudiera quedar absolutamente libre. Era lo que se estaba comenzando a hacer en aquella época, dejar una estructura perimetral para que el interior quedase completamente diáfano. Y ahí estaban los 8 pilares de piedra, tan simétricos y esbeltos ellos. Al igual que había hecho con la losa de terraza, ahora era el momento de diseñar el perímetro de la losa superior. A medida que iba poniendo una piedra detrás de otra, pensó que si no le funcionaba bien aquello de ser arquitecto, podría dedicarse a ser un cantero. Como en aquella serie de dibujos americanos, en la que todos tenían un apodo y se abrían atajos para no llegar tarde al trabajo. Pero no nos liemos con mandangas porque como ya tenía el perímetro terminado, debía volver a rellenar la losa de nuevo. Much later. Con el forjado terminado, Mies volvió a surcar los cielos para enseñarnos cómo estaba quedando su vivienda. Anda que no le gustaba hacerse un selfie al jodido. Como la losa de la terraza y el forjado de la vivienda ya estaban terminados, solo quedaba el de la cubierta. Porque precisamente en eso consistía la vivienda, 3 planos horizontales que delimitaban 2 espacios totalmente diferentes. Uno, el de terraza, abierto y sin cubrir, que se relacionaba más con la naturaleza del entorno. Otro, intermedio y fuera de la vivienda, pero que sí que se encontraba cubierto, más privado que el anterior. Y por último, en el que se desarrollaría toda la vida. Venga, Mies, a seguir rellenando con piedra. Much later. Dicho y hecho, la cubierta finiquitada. Ahora tocaba ponerse con el vidrio, porque claro, ese era otro de los objetivos del arquitecto, ya que había sacado la estructura fuera, podía crear una fachada única de cristal. El problema era The next morning. que había demasiado cristal. 16 paranoia-filled days later. El caso es que cuando terminó de colocar bloques de vidrio, se dio cuenta de que se había quedado encerrado dentro, así que no le quedó otra que crear unas aberturas para poder salir. También lo hizo porque romper cristal le daba cierto gustirrinín que no acababa de entender. Dentro colocaría un gran mueble de madera que le serviría para organizar el espacio. Ya que la vivienda era todo vidrio, ese mueble haría de partición interior para delimitar las zonas habitables. Así podría separar la cocina del salón o el comedor sin utilizar muros, con un elemento de madera que no llegaría a tocar el techo. ¡Hala! A tomar por saco los bloques de madera, que ahí va la cocina.
Y ahí va el salón. ¿No podías haber pensado un poquito antes de haberte puesto a poner bloques como un loco? Fijaos en la delicadeza del señor Randenboe, cómo separa el mueble de la cubierta para que pueda pasar la luz entre ambos. Perfecto, empecemos con la cocina. Estos dos bloques negros simulando la nevera y los muebles inferiores acompañando el horno. Ahora viene la encimera... Ya la has liado, macho. Y una campana extractora con sus muebles superiores. La cocina ha quedado cojonuda, la verdad. El diseño del dormitorio pasa por una cama grande de matrimonio porque, aunque nuestro arquitecto está soltero, nunca pierde la esperanza, y dos mesillas de madera empotrada para colocar las lámparas. El salón viene a ser algo así como una biblioteca muy grande llena de cómics frikis y libros de arquitectura para no aburrirse en los días largos de invierno. Con su iluminación correspondiente, claro. Ah, y el cuadro que se le había olvidado colocar en el dormitorio. ¡Hala! Ya está la cama llena de escombros. Y llega el turno del comedor. Sus luminarias, su cuadro de frutos rojos y una mesa grande donde poder celebrar noches de juergas locas. Que a ver si pensabais que los arquitectos no diseñan muebles. Mies vale para todo. Como veis, en un momento Mies se ha marcado una mesa con 4 sillas altas y sus correspondientes respaldos acolchados. Este tío es una auténtica joya, yo no sé qué hace que siga soltero. Un par de flores por aquí y ya estaría. Ahora toca levantar un sofá desde cero con... no sé si es nieve eso que está utilizando, pero como le dé mucho el sol no va a aguantar ni 10 minutos en verano. Una alfombra negra para delimitar el salón del resto de la vivienda y... chimpún. Por último queda subir y romper la cubierta para crear un patinillo de instalaciones. Porque Mies, al ser un muñeco con forma cúbica, igual no utiliza los baños, pero como buen arquitecto se ha propuesto pensar en todo. Coloca la última rejilla de ventilación y ya tenemos la casa Farnsworth lista para entrar a vivir. No me negaréis que no ha quedado bien chula. Bueno, Mies, pues aquí ya hemos terminado por hoy. ¿Qué haces con ese pico? No estarás pensando lo que yo creo que... ¡No! ¿Qué haces? ¡Pero estás loquísimo! Mies, por Dios, que podría ser una joya de la arquitectura del siglo XX. La madre que lo trajo.